María Eduarda Fuentes Joes, Ecuador. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Te Digo La Plena. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Estamos con Eduarda Fuentes, patinadora artística, y también nos acompaña José Javier Gamarra, que vamos a estar aquí haciéndoles la pregunta. Así que, sin más preámbulo, primero le voy a dar paso para que saludes, José Javier. Bienvenido también a Te Digo La Plena. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Eduarda, espero que podamos hacer una entrevista muy buena, como siempre, así que vamos. Bueno, y ahora sí, presentarte, Eduarda, agradecerte por tu tiempo, porque sé que recién llegadita de Italia. ¿Cómo te va, Eduarda? Bienvenida. Hola, muchas gracias chicos por la invitación, es un placer poder acompañarlos. Estoy todavía con el horario un poco cambiado, me está costando bastante, más que nada igual volver a estar en cuarentena porque me tengo que cumplir con la cuarentena, pero nada, aquí en la casa, un poco ver a mi familia, entonces bien, con el horario dado vuelta, pero feliz de estar en Ecuador. Eduarda, te comento un poco la metodología de este programa. Como te digo, te dice la plena, te digo la plena. Al final, José Javier te va a decir una plena que él tenga del deporte, tu carrera, y yo te voy a decir la plena de algo por ahí, de que nos cuentes, de algo que pienso del deporte, y tú nos dices la plena también. Puedes tenerla guardada, alguna experiencia, de algo que te haya pasado. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, ahora sí, para iniciar un poquito tus inicios, cuéntanos, porque sea lo que sea, patinaje en nuestro país, sí, tenían patines las niñas, los hombres también, de chiquito, pero decir deporte, patinaje, por lo menos en lo personal, digo, no creo que alguien haya dicho, desde chiquita vas a ser patinadora. Capaz que no. ¿Cómo fueron esos inicios, Eduarda? Bueno, a mí sinceramente no me gustaba hacer nada de deporte, era una niña que estaba acostumbrada a estar en su casa, comer, dormir y jugar. Basta. Pero mi mejor amiga patinaba. A mí no me gusta, no era que me gustaba mucho el tema patinaje, pero mis papás toda su vida, yo crecí viéndolos ver patinaje sobre hielo, ¿no? Entonces ya un poco el bichito lo tenía en la cabeza. Mi papá amaba ver las competencias, pasaba horas viendo la competencia, mi mamá también sentada ahí al lado. No se sabe por qué, destino, no lo sé, pero después mi mejor amiga patinaba y vivíamos a una casa, éramos vecinas, entonces estábamos casi todo el tiempo juntas, salíamos de la escuela, estábamos juntas, jugábamos juntas, almorzábamos juntas, etcétera, y siempre se tenía que ir al famoso patinaje, ¿no? Entonces yo era el drama porque se iba al patinaje y me quedaba sola, porque no era que se iba a media hora, no, regresaba como después de 3 horas, y yo esas 3 horas que ya había hecho deberes y todo, aburrida. Entonces un día yo hacía drama cada vez que se iba, ¿no? Entonces un día que se estaba yendo, me dice, pero ¿por qué no vienes conmigo? Si ya hiciste los deberes, ya esto, ¿por qué no vienes conmigo? Me acompañas un poco a ver si te gusta, y por último ya no te quedas sola. Y yo, está bien, fui a pedir permiso, mi mamá me dijo, sí, anda. Primera vez solo fui a ver. Después a los 2 o 3 días, ya iba seguido, ¿no? Me dijo, ¿y no te quieres poner patines? Yo tengo mis patines que ya no me quedan y te los puedo traer para que pruebes. Total, la primera clase de prueba no es que te cuesta ni nada, y es prueba. Y dije, bueno, me pongo patines. Yo tenía patines pero de línea, y los que nosotros usamos son los de 4, los antiguos. Entonces nunca había patinado en esos patines. En los primeros suelazos, después decía, esto no me gusta. Pero bueno, después le empecé a coger el gusto, ya no iba, porque por ejemplo iba solo 3 veces con ella a la semana y eso, después ya quería ir todos los días a patinar, más que nada porque cuando era chiquita se me hacía bastante fácil, o sea, las primeras semanas que patiné ya veía que avanzaba rápido, que estaba haciendo cosas que las otras que ya tenía más tiempo hacía, yo, esto como que me gusta, y me divertía, la pasaba bien, estaba con mi amiga y eso. Entonces ya, pues el amor me empezó más que nada por mi amiga y por estar juntas todo el tiempo. Después ella se retiró y yo sigo aquí. Casi 20 años después sigo aquí. Eduarda, según los datos que tenemos, tu primera competencia fue en el año 2001 en pasaje. Cuéntanos un poquito de eso, cómo fue la experiencia, por favor. Ahora, yo me acuerdo muy poco de esta competencia. Según yo, lo hice increíble, ¿no? Yo hice todo, di todo lo mejor de mí, todo lo que podía hacer. Yo ya me imaginaba en el podio con la medalla y quedé en uno de los últimos puestos. Era la primera vez, aparte que competía en un nacional, estaba o sea,
acostumbrada a competir en los provinciales de aquí, que sí, es verdad, había estado en 2 o 3, pero competía siempre con las mismas y eran unas niñas tal vez que recién empezaban y yo ya tenía un poquito más de tiempo. Ya las conocía, Entonces, ya las conocía. claro, ya las conocía, ya no era lo mismo. Llegué allá y habían como 20. Y yo dije, ¿de dónde salieron tantas? Nunca en mi vida había visto tantas patinadoras. Y porque en los provinciales de Guayas éramos 3, 4. Entonces ya a los 20, la primera impresión fue, ¿y yo tengo que competir con todas esas? Y me dijeron, sí, pero mira, es tu primera competencia, sin presiones, sin nada. Yo lo di todo. Mi hermana cada vez que me cuenta del campeonato me dice, te caíste como 2 veces. Yo no me acuerdo, sinceramente. Pero después de eso, ni siquiera pregunté cómo quedé. Evidentemente no había ganado medalla, porque premiaron a las de mi categoría y no estaba yo, pero tampoco fue ay, no gané medalla, una decepción, nada, pero sí, me había gustado la experiencia de competir, la adrenalina, los nervios, fue divertido estar en un campeonato nacional y ahí me di cuenta que realmente me gustaba el deporte, me gustaba viajar, porque viajar con el equipo, todas en la misma concentración, no, a mí me pareció increíble, una experiencia totalmente nueva. La competencia también, aparte que cuando era chiquita me ponía nerviosa y se me olvidaba la coreografía, entonces me tocaba improvisar. Ahí también, no fue la excepción la primera, se me olvidó media coreografía, pero yo me acordaba cuáles eran las cosas que tenía que hacer, así que las hacía una, que otra, y 0 coreografía. Pero fue una buena experiencia. Me di cuenta que era lo que me gustaba ya desde ahí y nada, seguí compitiendo después Eduardo, de eso. y un poquito más adelante, Campeonato Nacional de Quito, en el cual tuviste una muy buena participación. Estoy hablando un poquito en el año 2005. Y hablando un poquito, luego de esa competencia, te seleccionan para representar a nuestro país en un sudamericano en Colombia. Esa sensación de saber de, bueno, hice bien las cosas y ya me consideran para la selección. ¿Cómo lo viviste? Claro. A ver, eso fue un boom, yo me sentía en el cielo, yo no lo podía creer, no, estoy en la selección, me voy a un sudamericano. Después de que reaccioné dije, ¿y con cuántas tengo que competir? Me dijeron, son muchísimas porque cada país lleva hasta 5 deportistas. Y yo, ¿qué? Nosotros íbamos 3, que éramos las que competíamos siempre y estábamos en el podio. Y yo dije, nosotros somos 3 y cada país lleva 5. Yo hacía mis cálculos y yo decía, esto va a ser una locura. Realmente fue un momento de shock llegar allá. Aparte que en ese entonces teníamos un nivel mucho más bajo porque, como tú dijiste, patinaje no es un deporte que, por lo menos acá en Ecuador, no era un deporte que se hacía tanto en esa época. Ahora ves muchísimas niñas y la verdad es que salga Soy Luna nos ayudó muchísimo a crecer más. Pero en esa época no, y estábamos un poco bastante atrasados, que se fue viendo las mejorías año a año porque hacíamos concentrados en otros lados y eso, ¿no? Pero en ese entonces, el día de la práctica oficial, como no podíamos estar todas al mismo tiempo, éramos como 20 y algo, pues. No, más, 40 y algo. Éramos hartísimas, y me acuerdo que mi competencia empezó como a las 2 y yo terminé compitiendo como a las 5 de la tarde, así. Y yo veía los grupos que iban antes que nosotras, y yo decía, nosotros hacemos competencias, son unos monstruos, aparte niñas grandísimas, ¿no? Que se suponía que era categoría infantil hasta 12 años, y nosotros éramos así, unos renacuajos flaquitos así, y esas medían 3 metros, y yo decía, esa no es de mi edad, esa man tiene unos 15 años. O sea, y mi entrenadora me decía, lo que se vive en el fútbol, de que hay pasados de edad, o que parecen pasados de edad, en el patinaje también. Sí, también, o sea, yo decía, esa no tiene 12 años, te juro, eran unas mujeres y yo en un renacuajo que tenía 2 palitos de piernas, o sea, otra cosa. Mi entrenadora me decía, no, pero presentaron pasaportes, son de tu edad. No, esa no tiene mi edad. Mi edad son estas de aquí de mi tamaño. Pero bueno, fue una experiencia, bueno, no me fue tan mal como, para esto, el público, el día de la competencia, el coliseo estaba repleto. Barras de todos los países, de los otros competidores mismos, gente colombiana en la práctica, y me quedé en blanco, y yo veía a mi entrenadora lejos que me hacía como que, apúrate, haz, y yo seguía así. O sea, era como entrar a un estadio repleto, la primera vez, ¿no? Y me quedé en blanco, y me costó muchísimo hacer el clic para cambiarme la impresión. Haber perdido 1 minuto y medio de la práctica oficial que te dan, cuando es programa corto te dan 3 minutos y medio. O sea, 1 minuto y medio me lo perdí viendo el público así. Mientras patinaba, porque yo iba patinando todo el tiempo, pero viendo así.
Yo decía, Dios, nunca he estado con tanta gente, las barras de cada país se sentían, o sea, era como que te entraban por los huesos los gritos. O sea, no tuve medalla, pero tampoco tuve un mal lugar. Parece que quedé octava por ahí, pero como experiencia es algo que lo recuerdo siempre, el hacer amigos de otros países, o sea, ya el segundo día teníamos un grupo como de 10 que nos habíamos hecho amiguísimas, que eran de Uruguay, de Chile, de Brasil. A las de Brasil no les entendíamos nada, por si acaso, pero igual estaban con nosotros en el grupo. Entonces, algo para mí mágico. Después de eso regresé y le dije a mi hermana, a mi mamá y a mi hermana, este es el deporte que yo quiero, esta es la vida que yo quiero, a mí me encanta. O sea, yo estaba en un éxtasis total. Mi mamá me dijo, y el hecho de competir internacionalmente es un poco presión, y yo no, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero. Y desde ahí me creció aún más la pasión, porque mientras tanto hasta esa época lo hacía así por gusto, me encantaba el competir, pero después de eso fue como que la euforia de el realmente vivir un campeonato internacional que me terminó de enamorar. Muy bien, llega el año 2007, Juegos de Alba, campeona Eduarda Fuentes. Cuéntanos, por favor. Eso también es una experiencia chistosa. Yo estaba acostumbrada a viajar con mi entrenadora toda la vida, porque para mi buena suerte había podido, la federación nos ayudado a que vaya siempre con la entrenadora que, aparte de ser mi entrenadora, era la entrenadora de la selección de Ecuador. Entonces, para mí en ese entonces, mi entrenadora todavía trabajaba conjuntamente y era entrenadora de patinaje. Y como habíamos tenido un campeonato en Cuenca, creo, previo a ese campeonato, que era el selectivo para ver a quién mandaban a esa competencia, ya había pedido permiso en el trabajo. Entonces no le dieron permiso para irse a Cuba conmigo y me tocó irme con otra entrenadora, que era la entrenadora de la provincia del Guayas, que igual la conocía y había entrenado con ella, pero no era lo mismo. Entonces yo estaba en shock, yo decía, yo no quiero ir, yo nunca he viajado sin Diana es mi entrenadora, Diana sabe cuando estoy bien, cuando estoy mal, qué está mal. Bueno, fue todo un drama hasta que me dijeron, no, mira que esto te va a ayudar a madurar como deportista, afrontar las cosas, igual conoces a Lina, porque la entrenadora se llama Lina, igual conoces a Lina, has trabajado con Alina. Y yo, pero no es lo mismo, yo en pánico total. Aparte que era una categoría, era un campeonato internacional que no era que yo iba a competir por mi categoría, yo creo que tenía 16, era cadetes, y eran categorías que tenía que competir desde los 12 hasta la edad que sea, ¿no? Entonces yo decía, pero soy una niña, yo voy a competir con las viejas, no puede ser, y no está mi entrenadora que me quite el shock. Bueno, resulta que me fue demasiado bien. Aparte, mi entrenadora me mandó con una carta así de enorme que no te puedo explicar todo lo que decía, desde cómo me tenía que tomar el agua hasta cómo me tenía que acostar a dormir la noche antes de competir, ¿no? Pero igual con la entrenadora que fui me llevaba bastante bien y me ayudó bastante a calmarme, porque me conocía desde chiquita. Y ya sabía que yo me entraba en pánico cuando veía gente, etcétera. Entonces, lo manejó bastante bien, me dijo, yo necesito que tú me digas lo que sientes para poder ayudarte, porque yo te puedo corregir algo, pero no estás acostumbrada a eso. Bueno, fue más que una buena experiencia, fue un gran crecimiento deportivo para mí, al estar sola, por así decirlo, porque no estaba sola, pero al estar lejos de mi entrenadora, que era la que me veía día a día, me ayudó a crecer mucho como deportista ese campeonato, me enseñó a pensar, porque yo estaba acostumbrada a trabajar por lo que se me decía y no por mis sensaciones, ¿no? Entonces Alina me dijo, necesito sentir para que tú me digas lo que estás sintiendo y yo poderte corregir. Me ayudó mucho eso, y más que nada la emoción ya se veía una mejoría grande de Ecuador a los años previos, ¿no? A pesar de que igual los jueces hasta el día de hoy siguen un poco, bueno, con el nuevo puntaje no tanto, pero hasta hace unos 2 años que no había el nuevo puntaje, se veía la diferencia que cuando salía alguien de Ecuador, por ser país chiquito, un poco te bajaban. Pero... ¿Se sentía eso? Sí, se sentía, sí, muchísimas veces. Y cuando terminé, aparece cuando ya nos dieron las calificaciones y eso, Alina me quedó y me dice, ¡ganaste oro! Y yo, ¿qué voy a haber ganado oro si competí con esa que tiene casi 30 años? ¡No, ganaste oro! Y yo, no, ¿qué voy a ganar? Yo no lo podía creer, por si acaso, yo estaba en shock. Pero me había ido bien, o sea, yo le decía, no importa lo que haya quedado, para mí está perfecto, porque estoy contenta me sentí bien, hice bien, de acuerdo a cómo estaba entrenando, me salieron las cosas bastante parecidas, y ella, no, ganaste oro, yo escuché las calificaciones, yo también escuché las calificaciones, pero esta vez Samán que es buenísima, que voy a haber ganado oro. Pero resulta que
hasta que salieron las hojas de los resultados, yo me quité la malla de competencia, me sequé, estiré, todo lo que tenía que hacer. Habían pasado unos 40 minutos más o menos, ¿no? Y llegaron las hojas de ese resultado y ella las fue a ver, y donde te las entregaban estaba del otro lado de la cancha. Y yo estaba sentada con el chico de Cuba, que me llevó muy bien, y todavía hasta el día de hoy que estábamos conversando y eso, estaba sentada y él me dice, creo que tu entrenadora te está llamando. Y le dije, no. Y en eso levanté la cabeza y gritaba así, ¡para! De otro lado con la hoja así que le hacía así, y yo, ¿qué? Me dijo, ganaste oro. Y yo, ¿qué? ¿Quedé primera? Yo no lo podía creer, estaba en shock. Me quedé así, dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No, eso está mal. O sea, yo aún no lo creía, ¿no? Pero no era que no creía en mí, sino era el hecho de que había competido con mujeres de casi 30 años, ¿entiendes? Y yo tenía 16, o sea, era una niña. Y en ese momento me paré, o sea, yo tenía que verlo con la hoja, me paré, caminé al otro lado, me quedé así y empecé a llorar. Estaba en Cuba, evidentemente tecnología no había. Yo lo único que quería era llamar a mi familia y a mi entrenadora a decirles que había ganado medalla de oro. Y en ese momento me puse a llorar como una loca y vino el tipo de la organización y me dijo, tienes que cambiarte, tienes que ponerte la malla de tu país. Y yo no la traje, yo no sabía que iba a ganar, ¿no? Entonces Alina, mi entrenadora de ese campeonato, me dijo, yo la voy a ver, no te preocupes, yo la voy a ver, el hotel está aquí cerquita. Bueno, la fue a ver, me la llevó y pude estar en la premiación, porque me dijeron, no, sin la malla no te podemos premiar porque la premiación es con la malla oficial. Y yo, no puede ser que me pase esto, mi primera medalla tan importante y no traigo la malla. Pero sinceramente, no es que yo no creía que podía hacerlo, era que para mí era prácticamente imposible porque competía con mujeres grandes. Entonces, y de hecho lo pensé cuando vi la malla antes de salir ese día a la competencia. En el primer día de competencias también me había ido súper bien. Entonces dije, ¿será que me la llevo? Y dije, no creo, igual, ya la dejo nomás. Eduarda, y siguiendo un poquito más adelante, un momento que, la verdad, y voy a decir, no soy padre, te digo la plena por si acaso, no soy padre, pero era no sé si un juego de sentimientos, porque te tenías que alejar un poco del deporte, pero también la felicidad de ser madre. Habías quedado embarazada. Cuéntanos ese momento, si dijiste o pensaste, porque capaz que ya son otras responsabilidades, ¿pensaste dejar el deporte o sabías que era momentáneo, nada más? Mira, sinceramente, previo a eso tenía bastante crisis psicológica conmigo misma entre qué hacer con mi vida, porque ya había empezado la universidad. Había empezado la universidad y los horarios se me hacían bastante difíciles, a pesar de que mi carrera era hasta la 1:30. Ya al nivel en el que estaba, yo necesitaba entrenar muchas más horas al día y sentía que no estaba mejorando como debía mejorar. Entonces estaba en ese momento de decidir qué hacer, si dedicarme definitivamente a la universidad, porque había tratado de buscar en línea, pero no encontraba la carrera que a mí me gustaba. Entonces, era inútil, elegí esta otra carrera que tampoco era que me gustaba, pero por lo menos con horarios podría manejarlo, porque a mí me gustaba economía, pero economía en la Católica era todo el día en la universidad, y yo necesitaba horarios que me den horas para entrenar. Entonces, estaba en ese dilema, de hecho, yo no estaba acostumbrada a tener una vida fuera del deporte, porque siempre que estuve en el colegio, mis amigos tenían clarísimo que a mí no al principio me molestaban con el, ay, qué aburrido, siempre tienes que patinar, nunca puedes ir a ningún lado. Después se acostumbraron y ya me decían, ay, tal cosa, si quieres ir o alcanzas por patinaje, anda un rato. Okay. Pero en la universidad ya es diferente, o sea, ya hasta te dan más ganas de vivir, ¿no? Entonces estaban entre esa transición, en ese drama psicológico, estaba cansadísima, yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar a la universidad a las 7, o sea, y entrenaba el día hasta la noche, 9:30 de la noche, llegaba a la casa a 10:30, o sea, era pesadísimo, a esa hora tenía que hacer las cosas de la universidad, o sea, realmente me estaba costando mucho y había hablado ya varias veces con mi psicólogo y le decía, me está costando, nunca me ha costado, no logro compaginar bien las dos cosas, pero no es porque no quiera o porque no me organizo, sino porque realmente no me da el horario. Yo almorzaba en la universidad o comía algo rápido y me iba a hacer gimnasio y después del gimnasio me iba directo a la pista, o sea, más de eso no podía hacer. No. Entonces estaba en ese momento y quedé embarazada y fue como que, primero, fue un shock total, ¿no? No sabía qué hacer, no sabía
si iba a dejar de patinar. Obviamente seguía estudiando, por el embarazo no podía patinar, pero seguía en la universidad. Pero en ese momento yo trataba de pensar qué hacer a futuro, cómo me veía a futuro, siendo mamá, tratando de universidad, no, era todo un drama. Pero después yo daba clases de patinaje en ese entonces, y seguí yendo siempre a la pista por dar clases, y me di cuenta que realmente mi vida era el patinaje, mucho más que la universidad. No estoy diciendo que no se tiene que estudiar, ojo, porque después logré compaginar y estudiar en línea, pero después del embarazo, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta que yo nunca quise retirarme o nunca quise dejar de patinar, porque esos 9 meses que no pude patinar para mí fueron un infierno, porque igual iba a la pista, y tener que estar ahí sin yo poderme poner patines era una frustración increíble. Después de eso, para eso, antes de decir que estaba embarazada, yo solo dije que me retiraba del patinaje. Entonces tenía la presidenta de patinaje que me lloraba, que no me retire, que por qué me retiraba, que yo tenía todavía un futuro. Y como en ese momento, como te decía, tenía estos crisis psicológicas de no saber qué hacer, le dije, no, porque no voy a llegar más lejos si no tengo los horarios necesarios. Y era verdad, eso era lo que yo sentía. No estoy entrenando como debo, al nivel que necesito entrenar muchas más horas. Y fue como que no, me retiro rotundo, no había vuelta atrás, pero no sabían que era porque estaba embarazada, porque en un principio no lo dije, mi entrenadora lloraba, o sea, fue un momento terrible. Después ya dije que estaba embarazada, y después, ya cuando estaba por dar a luz, tenía casi 8 o 9 meses, y mi entrenadora conversando conmigo me dijo, ¿y qué vas a hacer después? Y le dije, voy a patinar. Me quedó viendo con cara de, ¿no dijiste que te retirabas? Y yo, sí, pero en este tiempo me di cuenta que mi vida es el patinaje y yo no me puedo retirar. Yo tengo un futuro y sé que perdí 9 meses, pero yo sé que si me pongo las pilas, voy a llegar. Y así fue. Y de hecho, mi hija nació en octubre y yo en diciembre, mediados de diciembre, ya estaba con patines. Qué bueno. Muy bien. Eduarda, para los que no conocen o no conocemos, ¿cuáles son los métodos o formas de clasificar a los Juegos Panamericanos o Juegos Mundiales? Bueno, normalmente primero se clasifica el país. Al mundial pueden ir internamente, ¿no? Pero normalmente las clasificaciones las hace la Federación Ecuatoriana, dice tal campeonato va a ser el selectivo A o el juego sudamericano. Aquí en Ecuador seguimos siendo pocas las que, no es que tenemos una selección grandísima de 10 patinadoras que nos peleamos, somos 3 que estamos siempre ahí en la pelea. Para ver en los campeonatos de ciclo olímpico quién representa al país más que nada, porque para los mundiales y eso, cada quien tiene su categoría y igual haces el selectivo, pero en tu categoría terminas clasificando, ¿no? Al hablar de campeonatos de ciclo olímpico es un poco más difícil porque puedes competir niñas desde 12 años hasta las edades más grandes, ¿no? Porque entran desde los 12 años. Entonces ahí nos toca hacer el selectivo internamente, aquí, que lo hace la Federación Ecuatoriana, decide un nacional, o por ejemplo para los Juegos Panamericanos del año pasado, el selectivo fue en el sudamericano que fue en Brasil previo. La que tenía el mejor resultado, no resultado de medalla o de puesto, sino el puntaje más alto era la que iba. Y nos los dijeron a principios de enero. Imagínate la presión increíble. Para mí el año pasado psicológicamente fue destructor, que fueron los Panamericanos en Lima, porque desde enero nos dijeron eso. Y yo desde el diciembre del 2018 tenía la foto puesta del logo de los Panamericanos, porque ese era mi objetivo, ¿no? Entonces para mí psicológicamente fue pesadísimo, porque desde diciembre ya venía con esto, en enero nos dicen eso, no te puedo explicar todo lo que fue. Pero los selectivos los realiza la Federación Ecuatoriana. Muy bien. Ahora cuéntanos un poquito sobre tu campeonato que participaste en el Campeonato del Mundo de España. La experiencia también, cuéntanos por favor. Bueno, previo a este campeonato hubo un campeonato aquí en Ecuador que no me fue bien y la presidenta, o sea, yo recién regresaba de estar embarazada, había tenido ese mismo año uno en México, sí, no me acuerdo cómo se llamaba, Juegos, no me acuerdo, pero México 2014. Yo había regresado prácticamente, ¿no? Y me fue súper bien en ese campeonato, de hecho quedé cuarta o quinta, con las otras que habían patinado todo el año anterior, ¿no?
Entonces mis expectativas eran mucho más altas y me sentía que había mejorado incluso más de lo que me quedé cuando había dejado, ¿no? Y resulta que llegué al campeonato previo al Mundial, porque fue en México, otro campeonato aquí y de ahí el Mundial. Y en ese campeonato me fue súper mal, pero porque me sentía súper nerviosa, porque no era un selectivo al Mundial, porque el selectivo había sido el campeonato de México. No era un selectivo, pero era un campeonato aquí en Ecuador. Y yo no, el primer campeonato que tuvimos, que fue en marzo, lo hice, pero como recién regresaba, no me sentía tan presionada, ¿entiendes? Porque era aún más, yo recién regreso, vamos a ver qué pasa. Mientras en ese día, que ya había entrenado, que ya en México me había ido bien, la presión era muy alta, mucho más alta, presión que me la hacía yo misma, ¿no? Porque quería que la gente vea que yo había mejorado, etcétera, ¿no? Entonces me fue súper mal, de verdad, me ganó la cabeza. Después de ese campeonato yo lloraba a mares, porque después de ese campeonato la presidenta me dijo, tienes 2 semanas, quedaba como un mes y medio para el Mundial, me dijo, tienes 2 semanas y vamos a hacer un evaluativo de nuevo, para ver si vas o no vas al Mundial, porque de todas las que habían como que clasificado para el Mundial, que eran 2 junior y yo la senior, a la única que le fue así desastroso fue a ti. Entonces no me puedo arriesgar, sí, pero así, porque si algo tiene nuestra presidenta es que es muy sincera con nosotros mismos y de alguna manera nos ayuda a hacer clic para levantarnos, ¿no? Bueno. Ajá, no nos miente, no nos crea tampoco ilusiones en vano, ¿no? Entonces, yo me quedé en blanco y después de la experiencia que había tenido en México, fue como que una decepción total. Es más, dije, me retiro a este punto. Mi psicóloga me dijo, no, tú no te puedes retirar. Tú si te quieres retirar, haces el evaluativo, te va bien el evaluativo, clasificas al Mundial con todos los pompos y las felicitaciones, vas al Mundial y después de eso te retiras. Tú antes de eso no te vas a retirar. No te vas a retirar porque tuviste el primer resbalón después de haber regresado. Me dijo, la vida es una montaña rusa y así mismo es. Subiste en el pico alto en México, ahorita bajaste, pero tienes una segunda oportunidad. Te están dando al menos una segunda oportunidad, porque yo estaba tan negativa que no la tomaba como una oportunidad, sino que lo tomaba como un ya estoy fuera. Y cuando me dijeron eso, cuando mi psicóloga me dijo eso, bueno, ese día lloré mares, ¿no? Ese día yo no entendía nada y dije, no, yo me quiero retirar, y me fui llorando mares. Mi mamá me decía, no, pero no pienses así, es un poco apresurado. Pensé, yo ya casi que ponía en redes sociales, estoy retirada, chao, no me vuelven a ver, ¿no? Pero al día siguiente ya más calmada, más tranquila, volví a hablar con mi psicóloga, me dijo lo mismo y bueno, dije, ya está bien. Porque a mí me encanta, ¿entiendes? O sea, era simplemente la decepción del momento y la euforia de mujer al fin y al cabo de, no, ya no quiero nada. Y nada, clasifiqué, me fue bien en el evaluativo, mucho mejor hasta de lo que yo pensé. En el Mundial llegué y de nuevo el shock de ver a todo el coliseo repleto, de ver a todo el mundo que me decía, volviste a patinar, ¿cómo está tu hija? O sea, ya era otro mundo, porque la última vez que los había visto era como que, ay, como que felicitaciones porque había ganado medalla en el Sudamericano, etc. Fue el último campeonato que me acuerdo. Después de eso lo que me preguntaban es cómo está tu hija. Era todo un mundo diferente, una vida diferente, un trato diferente. Y todo el mundo me decía, nadie pensó que volvías a patinar después de ser mamá. Y yo, ¡oh, qué poca fe me tenía! Entonces, y me fue bastante bien. En ese momento volví a sentir la garra que sentía años antes en competencia. Que a pesar de los nervios y todo, la garra volvió a salir, volvió a vivir, volvió a darme esa fuerza que necesitaba y la verdad es que fue súper bueno. Eduarda, y un poquito más adelante, y hablamos ya de Panamericanos, se venían los Panamericanos del 2015 en Toronto, y antes de eso, la que consigue el cupo por el país, más que nada, María José Díaz, y bueno, por la decisión, ya nos contabas cómo se toma esta elección, el proceso, ya lo conocemos. Dicen, Eduarda Fuentes nos va a representar. La sensación de ir a Panamericanos, ¿cómo lo sentiste? Porque al no tener Juegos Olímpicos, no es un deporte olímpico todavía, creo que puede llegar a ser en algún momento, pero al no ser... Yo le tengo fe. Tenemos fe. Pero Panamericanos ya vendría a ser una de las competencias más importantes del deporte. ¿Cómo lo viviste? Claro.
A ver, primero que fue un poco pesado, porque sí es verdad, María José Díaz clasificó al país en un campeonato justo panamericano de nuestro deporte que hubo en el mes de enero, que yo recién había regresado, entonces no pude ir a competir, y la verdad es que gracias a ella pudo clasificar al país. Un poco, para mí fue un poco, me daba hasta un poco de cargo de conciencia, porque, pero nos dijeron igual el selectivo va a ser el próximo año para decidir quién es la que va al Panamericano. Entonces, ya era mamá y ya mi cabeza no era tan ganar, ¿entiendes? Okay. El ser mamá me cambió muchísimo. Mientras antes todo era ganar, competir, acá ya era mucho más sentimental, mucho más de vivencias o cosas así. Para mí fue un poco difícil porque sabía que Macé había entrenado muchísimo para clasificarlo, para poder clasificar al país y de hecho en algún momento le dije a la presidenta que vaya ella. Ella se sacó la madre y clasificó al país. Me dijo, vamos a tener el selectivo porque así son las reglas. El primero que clasifica al país no le, ¿cómo se dice? No le da el cupo a él para ir al campeonato. Después tiene que haber un selectivo interno. Si Macé gana en el selectivo interno, Macé va a ir, María José va a ir. Entonces yo, súper penosa, yo le decía a mi entrenadora, Diana, me da pena, y Diana me decía, pero ¿por qué estás pensando así? Es una competencia, es un campeonato súper importante, prepárate para poder ir a ese campeonato. O resulta que sí, en el selectivo yo gané, y te juro que cuando yo la abracé a ella, porque nos premiaron juntas, hasta le dije, lo siento, porque también había trabajado muchísimo para eso, ¿no? Y después de eso me pasó algo terrible. Fuimos a un campeonato, a las dos nos mandaron a un campeonato en Colombia, que nos invitaron con todo pagado, y yo me caí en ese campeonato, me caí y me pegué en la cabeza, y estuve 2 meses y medio sin patinar porque tenía 3 coágulos de sangre que no se me disolvían. Ay, Sí, o sea, fue todo un... No sabes, no, fue horrible. Te juro que fue horrible. Eso de las cosas de mi deporte ha sido lo más crítico que he vivido. No podía cargar a mi hija, no podía pararme, estuve en cama 1 mes y medio sin pararme, o sea, fue súper feo. Después de eso, el regresar a patinar, yo decía, ¿qué va a pasar? ¿A quién van a mandar? O sea, yo he perdido todos estos 2 meses y medio. Gracias a Dios todo salió bien, yo me recuperé rápido y cuando regresé a patinar regresé con todo, no me quedaron ninguna secuelas, nada, entonces estaba bien. Y ahí sí me dediqué a patinar de 6 de la mañana a 12 de la noche, o sea, yo pasaba en la pista haciendo preparación física para recuperar, primero fisioterapia para volver a sentir todo el cuerpo, o sea, un trabajo no solo de patinaje, sino fue todo un trabajo conjuntamente. En ese tiempo, el doctor Tyron Flores estaba casi que en la pista conmigo todos los días, o sea, fue pesadito. Y después nos volvieron a hacer otro selectivo después de eso, porque era lógico. por supuesto. Y sí, gracias a Dios me fue bien en el selectivo, volví a quedar primera y nada, me dijeron, no, tú te vas. Y previo a eso me mandaron 2 meses y medio a entrenar a Italia. Fue la primera vez que me mandaron a entrenar a Italia. Porque por el resultado del año anterior en el Mundial había entrado al plan de alto rendimiento. Por primera vez. Entonces, no por primera vez, porque en el 2013 ya estaba, pero quedé embarazada. Entonces salí del plan. Y de ahí el 2014, como recién regresaba, obviamente no estaba, y ahí en el 2015 volví a entrar al plan de alto rendimiento. Entonces, por el plan de alto rendimiento, como era la seleccionada para el Panamericano, invirtieron en mí en mandarme a entrenar. Y la emoción de estar la primera vez en un Panamericano me jugó mal. Había mejorado muchísimo entrenando 2 meses y medio en Italia, había de verdad mejorado muchísimo. Pero siempre está, no me gusta decirlo porque en realidad no suelo echarle la culpa al mundo, ni nada por el estilo, pero siempre está la gente que te está presionando, que desde tu mismo país, más que nada, que te presiona o que hablan mal y cosas así, y a mí esas cosas me afectan de verdad muchísimo. Y la presión era tan grande en ese campeonato, pero yo me sentía tan bien preparada, o sea, sabía que todavía me faltaba mucho, pero me sentía tan bien preparada que pensé que me iba a ir muchísimo, tenía expectativas mucho más altas. Y desde ese Panamericano, 2015 te estoy hablando, entrené siempre pensando en el Panamericano del 2019, siempre, cada vez que algo pasaba en un entrenamiento o me iba mal, Diana me decía,
mi entrenadora me decía, recuerda que tú no te estás preparando para esta competencia, te estás preparando para los Panamericanos del 2019. Ah, es verdad, tienes razón. O sea, Eh, siempre fue así. Creo que sí, personalmente este Panamericano fue decisivo en mi carrera deportiva. y mencionabas un poco de que hay cosas malas o decepciones en el deporte, pero también cosas buenas. Y estamos hablando, en la mayoría de cosas buenas, año 2016, 2017, Federación Internacional de Patinaje, ranking, Eduarda Fuentes, sexta del mundo. Esa sensación, porque ya a nivel mundial, ya no es que Sudamérica, que por aquí, por acá, a nivel mundial. Sí, no, la verdad es que eso es algo increíble, ¿no? Para ti como deportista poder mirar hacia atrás y ver todo el recorrido y poder llegar tan lejos es algo que te deja agradecido siempre con lo que has hecho. Y evidentemente, así como hay decepciones, hay momentos de éxtasis total y de felicidad, y ese fue uno de los momentos más increíbles de mi carrera deportiva. Después estuve en los Juegos Bolivarianos, 2017, y también tenía unas expectativas altísimas, ¿no? Pero porque yo ya me sentía mucho mejor técnicamente, o sea, a mí me dicen duda, por si acaso, la duda de unos años atrás no estaban ni las sombras ni las cenizas, o sea, yo me sentía como el ave fénix renacida, etcétera, ¿no? Y todo ese año había trabajado para los Juegos Bolivarianos. O sea, llegué a los Juegos Bolivarianos y mi adrenalina estaba en su pico máximo, pero de adrenalina buena, no esa adrenalina que te da ansiedad, sino que yo quería competir, ansiaba ya competir en ese campeonato. Y la verdad es que fue un campeonato súper bueno. Fue mi segundo campeonato de ciclo olímpico, pero era mi primero del ciclo olímpico de ese año, del nuevo ciclo olímpico. Y todo el último tiempo la presidenta me decía, vamos a tener medalla, vamos a tener medalla, vamos a tener medalla. Y yo, sí, vamos a tener medalla, vamos a tener medalla. O sea, yo lo ansiaba realmente. Y llegué a ese campeonato. Para esto, la pista donde competíamos era perfecta. Yo cada vez que viajo a Italia, entreno en una pista de cemento. Entonces me he acostumbrado a entrenar en esa pista de cemento. Y llegué a los Juegos Bolivarianos y era pista de cemento. Yo no lo podía creer, estaba feliz. Estaba totalmente feliz. Y yo le decía a mi entrenador, mira la pista, es la que me gusta a mí, son las que me gustan a mí. Mi entrenadora me decía, bueno, pero tienes que probarla porque no sabes, a veces no siempre el cemento funciona igual. Y yo, no, esa pista yo sé que me va a gustar, yo sé que me va. Efectivamente, en las prácticas podía hacer todo. Yo le decía, no, vamos a tener medalla, vamos a tener medalla. El primer día de la competencia estaba primera, al final quedé segunda. Pero era mi primera medalla de ciclo olímpico. O sea, cuando me lo dijeron me quedé así y dije, no puedo creerlo. No lo podía creer, yo no lo podía creer, estaba demasiado feliz, y lloraba, me he hecho lloroncísima, ¿no? Después de ser mamá, como dije, el sentimiento, etcétera, lloraba, pero lloraba de emoción, y yo le decía a mi entrenadora, ¿cuánto hemos recorrido? ¿Cuántas cosas nos han pasado juntas? Hemos estado juntas desde que yo tengo 10 años, tengo 27, o sea, son 17 años con ella, ¿cuántas cosas nos han pasado para poder llegar a estos momentos de éxtasis total, y ella me decía, sí, o sea, tú lo has trabajado tanto, te has sacrificado tanto en este deporte, estos son tus frutos, disfrútalos, vívelos. O sea, yo realmente ese campeón de los últimos años, de los últimos 4 años para acá, realmente creo que todo sacrificio tiene su recompensa y se ha notado impresionantemente en mi mejoría deportiva, y más que nada, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que gracias a todas estas cosas, hemos podido ayudar a que Ecuador tenga otra vista, que lo vean diferente a Ecuador en los campeonatos internacionales, porque antes les decía, llegaba a Ecuador y era un país chiquito que igual estaba un poco más atrasado, así te vaya bien, te lanzaban a los últimos puestos. Muy bien, ahora vamos el año pasado, 2019, la competencia de Barcelona World Royal Games. Cuéntanos, ¿cómo te fue, Eduarda? Por favor. Bueno, ya sabía que yo iba al Panamericano, y sinceramente los World Roller Games no eran algo que no eran como que mi objetivo principal, y realmente fue una competencia que me gustó muchísimo. Aparte, fue en este coliseo enorme,
repleto también. No, esas cosas a mí me trauman. Como ya lo he dicho mucho, esas cosas a mí me trauman. El ver un coliseo repleto, enorme, me dejan en shock. Bueno, fue un campeonato que lo había preparado muchísimo. Estuve 2 meses y medio en Italia y fui directo al Mundial allá, pero no era mi objetivo principal. Y de hecho, hablando con... Sabía que tenía que trabajar por un buen resultado, pero en mi cabeza, como yo les dije, desde diciembre, mi objetivo era el Panamericano. Sí. Igual estuve en el top 10 del mundo, pero yo sabía que pude haber dado mucho más. Pero yo tenía el Panamericano, yo llegaba a Ecuador, terminaba los World Roller Games, llegaba a Ecuador una semana y tenía el Panamericano. Y hablando deportivamente, dar todo en un campeonato no te recupera en menos de una semana, te demoras hasta 1 mes, 2 meses en recuperar de nuevo por todo lo que conlleva a una competencia tan importante, ¿no? Entonces fueron decisiones que, o sea, mi entrenadora me dijo, no estamos buscando en este campeonato cosas magníficas, simplemente te estamos calentando para el Panamericano y eso es lo que queremos. Tú da lo mejor de ti, pero no busques un resultado específico, sino solo dar lo mejor de ti porque tú tienes que buscar el resultado específico del Panamericano. Y así fue una competencia igual pesada, porque como que ya desde ahí sabías que los jueces te estaban viendo porque eran los mismos jueces que te iban a tener que calificar al Panamericano. Los jueces, los deportistas con los que ibas a competir en el Panamericano, entonces la presión era mucho más alta. Obviamente era presión que no es que nadie te la ponía, sino que tú te las pones sola, ¿no? Porque tú te pasan 50 cosas por la cabeza en ese momento, los jueces que van a ver y que después se les va a quedar esto, que en la competencia de allá, entonces, no. Pero esa competencia me dediqué más a disfrutarla y la viví muchísimo, la sentí muchísimo. Más que nada en ese deporte, ya después de muchos años no puedes trabajar mecánicamente de haz esto, sino que lo tienes que hacer más por sensaciones. Depende mucho del tipo de pista que te tocó, o sea, influyen muchas cosas, ¿no? En ese momento yo solo dije, quiero disfrutarlo y no vivirlo tan presionada porque al fin y al cabo en el que voy a sentirme presionada va a estar en 1 semana y media, así que después de eso llegué a Ecuador y yo me sentía acabada. Después de eso yo le decía a mi entrenadora, no me voy a reponer, igual siento que o sea, competí un mundial. Y mi entrenadora me decía, no, sí te vas a reponer. Bueno, trabajamos los primeros días bastante suave, hice mucha fisioterapia, hice terapia de hielo también. O sea, en realidad, criogenia. Y me ayudó a recuperarme. Ya a la semana yo ya me sentía como un toro de nuevo. O sea, y llegar al Panamericano, no podía dormir. La primera noche que llegué a la Villa Olímpica no dormí. Eduarda, y te quiero interrumpir ahí para hacer un poco el preámbulo. Ya hemos, después de abarcar un poco la trayectoria, el momento sublime, llegar a los Juegos Panamericanos en el cual desde el 2015 te habías visualizado, y esa medalla de bronce, primera en el deporte, primera en la disciplina para nuestro país. Ya dices que te preparaste, que ya te habías convertido nuevamente en la deportista que querías ser. Cuéntanos de esa obtención de la medalla de bronce. La verdad es que lo había soñado, yo lo anhelaba, eso era algo que realmente lo quería para hacerme entender a mí que no por un mal momento tengo que dejarlo todo, porque a veces soy bastante pesimista. Pero lo había soñado, lo había anhelado desde hace 5 años, me lo había propuesto más que nada hace 5 años y soy bastante determinada normalmente. Yo lo sentía, o sea, yo lo tocaba, era como si lo pudiera tocar y lo palpaba y decía, esto es mío. Llegar a ese momento, que también el primer día fue increíble de las competencias, salí de la competencia y ya estaba tercera el primer día de competencias y fui una de las primeras disciplinas en competir. Entonces, llegar a la Villa Olímpica y que todo el mundo me decía, la primera medalla de Ecuador. En ese momento me quedé así y dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Es verdad, sí, porque no hemos tenido medallas todavía. Y yo, Dios mío, la presión nadie me lo decía por presionarme, pero la presión que tú te pones en ese momento es grandísima. Me quedé en blanco y mi entrenadora me dijo, que me conoce, o sea, yo hago así y ya sabe qué estoy pensando. No te presiones, no lo veas así.
mañana hay varias competencias antes de la tuya. Yo competía a las 10 de la mañana. Y yo, ¿qué varias competencias? Tal vez a haber una. Y me decía, no, no te presiones, no lo mires así, tú míralo por el objetivo que habías buscado desde hace 5 años. Y yo, no, ¿por qué me dicen eso? Después ya llegué como que a la Villa Olímpica, me fui a almorzar y todos en la mesa de cuadro, ay, ya tenemos medalla. Y yo, no tenemos medalla, no me digan eso. Pero ya mi mami, etcétera, mi mamá me decía, no te presiones, se lo están diciendo, están orgullosos de ti, no lo veas como una presión, están felices porque lo vas a poder hacer, saben que lo puedes hacer. No, esa noche también me costó muchísimo dormir. Al día siguiente teníamos práctica oficial, teníamos que irnos, me acuerdo que teníamos que salir a las 7 de la mañana de la Villa Olímpica, porque llegábamos como en 1 hora de viaje, ¿no? Teníamos práctica oficial, 1 hora y media, y de ahí competencia. Entonces yo decía, qué pesado va a ser este día, encima yo no había dormido bien, ¿no? Llegar a ese momento, entrar en el grupo de las 5 mejores del campeonato, era todo tenía en el público a la presidenta, a la ministra, tenía gente del Comité Olímpico Ecuatoriano, tenía deportistas que me estaban viendo. No, yo de verdad te puedo decir que en la práctica oficial no entré en pánico. Ok. Después de la práctica oficial que salí, me temblaban las manos. Me temblaban las manos. Mi entrenadora me decía, no, Duda, no empieces, por favor, te está yendo increíble. No, no empieces. Y yo, no me puedo calmar, me temblaban las manos. Y me decía, respira. Salía última encima. Yo estoy acostumbrada. Y esto es una mala costumbre. De verdad que no debo hacerlo, pero normalmente en los entrenamientos, cuando entreno, casi siempre entrenaba sola, ¿no? Pero cuando entrenaba en grupo, estaba lista rapidísimo para hacer mi coreografía. Entonces era la primera en poner la música en un entrenamiento. Y el cuerpo se acostumbra a eso. Entonces cuando a mí que me toque competir primera, no me pasa nada, me encanta porque entreno y compito de una, me siento caliente, me siento activa. Que es lo que hago normalmente en un entrenamiento, ¿no? Es mi costumbre, por así decirlo. Cuando ya no me toca primera, segunda, ya colapso. Y No. para mi mala suerte, me tocó competir última. Oh. Me tenía que esperar 5 antes que yo, no, 4 antes que yo, porque yo era la quinta, 4 antes que yo, con una rutina que duraba 4 minutos y medio, más el tiempo de que les calificaban, eran unos 6 minutos mínimo, ¿no? Entonces yo en mi cabeza, 6 por 4, 24, Diana, media hora sin patinar, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? Y ella me decía, cállate, igual entrena. Al día anterior, ese día en la mañana había entrenado así. O sea, me dijo, ¿y te fue bien? ¿Por qué te va a ir mal ahorita? Y yo, porque no es lo mismo en competencia que en entrenamiento. Pues todos esos 24 minutos mi entrenadora trataba de cambiarme el chip y yo seguía y no me gusta salir a competir última, no me gusta salir a competir última. Después, cuando ya quedaban 2, ya como que yo solita dije, no, ya no importa, yo me he preparado para esto, si salgo primero, si salgo última, da igual. En la competencia igual estaba súper nerviosa. Es más, ese día, después de la práctica oficial, escribí a mi psicólogo y le dije, estoy en pánico. Estoy en pánico, me dicen que voy a hacer la primera medalla de Ecuador, esto no me gusta. No lo veas así, todo el mundo me decía, no lo veas así. Yo, no lo tengo, no lo puedo ver de otra manera. Me dicen, pero no te lo dicen por presionar, están felices. Y yo, todo el mundo me ha hecho eso y nadie me hace cambiar de opinión. Mi cabeza no lo veo así. Bueno, entonces hice varios ejercicios para relajarme, etcétera. Y en ese momento no fue la excepción. Obviamente me tocó hacer otro porque yo me sentía bastante ansiosa, pero a pesar de que ya estaba cambiando un poco el chip. Entonces ya quedaba una para que me tocara a mí. De hecho ya estaba compitiendo la que iba antes que yo, y viene Priscila Lazo, que ahora es fisioterapista del Comité Olímpico Ecuatoriano, es la fisioterapista, pero antes era deportista. Y también entiende el tema presiones, ¿no? Ya me tocaba casi que salir a mí, y ella sabía cómo yo me sentía, porque el día anterior había ido a hacer un masaje y estaba un poco conversando con ella de esto, ¿no? Entonces ella la veo salir corriendo de por allá que estaba, porque como era parte del cuerpo técnico, porque estaba como mi fisioterapista ahí, estaba dentro de la zona de las personas de competencia, de los competidores. La vi salir corriendo de la esquina de allá, y yo no entendía qué estaba pasando, pero estaba corriendo hacia mí, y le dije, no, Pris, estoy bien, no me duele nada. Me dijo, no es por eso, es que tienes cara de pánico, pero quiero decirte que ya tenemos una medalla. Y yo, fue el mejor momento de mi vida, o sea, fue lo mejor que me pudieron haber dicho. Y le dije, ay, qué bacán. Me dijo, ya no te presiones, solo disfrútalo, sal y baila, porque encima mi rutina del segundo día era un mix de música latina.
Entonces me dijo, sal y bailalo y disfrútalo. Y yo, te juro que en ese momento respiré y sentí como si hubiese perdido 10 kilos de encima. Y igual en la competencia me pudo haber ido mucho mejor, pero igual estaba bastante nervioso. O sea, era vivir el campeonato que había esperado 4 años de mi vida. Pero igual había entrenado tanto, había mejorado tanto, que a pesar de estar nerviosa, mi cuerpo reaccionaba, ¿no? Mi cuerpo reaccionaba solo, o sea, ya era lo que hacía siempre. Y después de que salí de la competencia, para esto, esperar a que me califiquen, siendo la última, cuando ya había primera y segunda y tercera, en teoría, esperar el momento de la calificación, pero peor, fue el minuto y medio más largo de mi vida. Yo sentí que pasaron 5 minutos, veía todo en cámara lenta. Y encima había fallado una que otra cosa que me salían súper bien, entonces yo estaba con eso en la cabeza, entonces yo me senté en el sillón con una cara y le dije a mi entrenadora, no puede ser que no me salió bien eso. No es que no me había salido bien, simplemente no lo había hecho como estaba acostumbrada a hacerlo, ¿ya? Y mi entrenadora me dijo, pero no te salió mal, simplemente no lo hiciste como lo estabas haciendo en las prácticas. Mal es que te caigas o mal es que no lo saltes, pero lo hiciste. Y yo, no, pero no sé si ustedes ven el video, yo estaba sentada así. Mi entrenadora me decía, tranquila, no, te fue bien, todo va a estar bien, vas a ver que estás en el podio. Y yo, pesimista 100%, no, Diana, ya perdí el podio. Y en ese momento estaba tan nerviosa, tan ansiosa, me sudaban las manos, temblaba. El minuto y medio más largo de mi vida, todo en cámara lenta lo vivía. Me acuerdo todo exactamente lo que le decía a mi entrenador en ese tiempo. Y mi entrenadora me decía, sonríe que nos están grabando. Y yo, no puedo sonreír. Pues te ponían la cámara ahí al frente para ver casi lo que decías, ¿no? No puedo sonreír, ya cállate y pon cara linda que nos están grabando. Y yo, ay, saludábamos mientras yo le hablaba a ella, ¿no? Y en ese momento sale la calificación, pero yo estaba tan en shock y tan nerviosa que yo me había aprendido las calificaciones de las otras. Cuando en la pantalla, independientemente de la calificación, salía el número en el que habías quedado, pero yo estaba con las calificaciones. Entonces yo lo que quedé viendo fue las calificaciones, y en ese momento lo que estaba haciendo era calculando las cifras de la anterior, de la que estaba tercera o de la que estaba segunda, a ver si yo estaba en el medio o estaba más abajo. Y no vi el número, y yo seguía calculando así, viendo la pantalla, pero no vi el número, solo escuché que mi entrenadora me gritó en el oído, ¡tercera! Y yo empecé a llorar mares. O sea, en ese momento ya no lo podía creer. Y mi entrenadora me dijo, duda, lo has trabajado tanto que ahorita este es tu momento, lo tienes, y ahora sí toca, lo es tuyo. Lloraba, no te puedo explicar cuánto lloraba. O sea, ya eran mezcladas la felicidad, la ansiedad, la adrenalina, los nervios, todo, ¿no? Lloraba, no lo podía creer, escuchaba en la barra, porque el asiento donde recibíamos las calificaciones estaba justo al lado de donde estaban los asientos de todo el mundo, las gradas del público. Y escuchaba a la presidenta de patinaje que gritaba como una loca, escuchaba a la ministra que gritaba como una loca, escuchaba a Prisi que se cambió ahí ese lado, que me gritaba, ¡Dudita, lo hiciste! Estaba Alexandra Escobar que me veía y me decía así, yo no lo podía creer, o sea, estaba en un éxtasis, pero yo seguía llorando y nadie entendía por qué lloraba, o sea, sí, la mayoría que ya quedaron primero o segundo habían llorado, ¿no? Que ya sabían que estaban en el podio y estaban llorando, porque es la emoción. Pero yo lloraba como si me hubiesen pegado, más o menos. Lloraba como una loca, no dejaba de llorar, las lágrimas me salían así. Y después de eso, yo lo único que quería era llamar a mi mamá, a mi hermana, a mi hija, decirle lo hice, porque yo no sabía si habían visto realmente la competencia. Llamar a mi novio, que también es mi entrenador en Italia, y a la mamá, que son mis entrenadores cuando estoy en Italia. Yo lo único que quería era hacer eso. Y yo estaba saliendo corriendo para ese lado, y me llaman los de prensa, no, tú tienes que ir para ese lado porque estás en el podio. Y yo veía así, no, yo necesito ir para allá. Me decían, no, tienes que venir al área de prensa. Y yo, no, déjenme ir para allá. Y no, todo ese momento yo lo viví todo en cámara lenta. Yo no lo podía creer. Después me entrevistaron. Cuando me entrevistan, me dicen qué se siente ser la primera medalla en Juegos Panamericanos para el país. Me quedé así. O sea, la primera medalla de patinaje artístico en Juegos Panamericanos para el país. Me quedé así. ¿Qué? Yo ni siquiera había pensado en eso. Gracias a Dios no pensé eso, porque si no, otra presión, ¿no? Me quedé en blanco y le dije, ¿qué? Pero así, le dije, ¿qué? Me dijo, sí, la presidenta que la acabamos de entrevistar me acaba de decir que Ecuador nunca había tenido una medalla panamericana, una medalla en Juegos Panamericanos en patinaje artístico.
esta es la primera medalla, ¿qué se siente ser pionero en esto? Ah, otra vez empecé a llorar mares, ¿no? Y le di, bueno, para mí fue uno de los campeonatos más importantes de mi vida, si no es el es más importante en mi vida, más que nada por lo que ya te había dicho, en los Panamericanos anteriores había sido un desastre y ese era mi propósito, era mi meta. Me lo había propuesto 4 años atrás y saber que después de tantas subidas y bajadas que hubieron en esos 4 años, había llegado realmente lo que yo quería o por lo que yo había trabajado, porque no es tanto lo quiero, lo haces, ¿no? Lo trabajas. En ese momento se me pasan, cuando estaba en la fila para salir a la premiación, yo seguía llorando, o sea, es que era impresionante, yo seguía llorando porque yo veía, yo cerraba los ojos y veía todas las cosas que había hecho en esos 4 años, todas las competencias que me fueron malas, que me fueron bien, en los momentos en los que había dicho ya no quiero patinar porque me fue mal en ese campeonato, o que había dicho no entiendo por qué sigo haciéndolo a pesar de que me va mal ciertas veces. En ese momento eran todas esas cosas. Veía a mi hija, veía los momentos en los que yo dejaba a mi hija por tener que viajar por el campeonato, o sea, y en ese momento yo decía, todo valió la pena, a pesar de 1000 veces que me dije, realmente vale la pena o no vale la pena. En ese momento todo tuvo un sentido, todo se juntó y todo concordaba. Es más, lo cuento y me dan ganas de llorar todavía, porque lo sigo viviendo así, se me pone la piel de gallina cuando lo hablo. Y Eduarda, llegando ya a la parte final, y la verdad que luego de esa emoción tremenda de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, te voy a hacer unas preguntas cortas, algunas con opciones, otras que tienes que escoger. Si tuvieras que escoger ganar la medalla de oro en Juegos Panamericanos o ganar los Juegos del Mundo. Complicado. Ganar los Juegos del Mundo definitivamente. Ahí la siguiente, a los 12 años, ojo, a los 12 años, ¿quién tenía más proyección? ¿Michelle Andrade o Eduarda Fuentes? Michelle Andrade. ¿Qué estilo te gusta más? ¿Combinado o libre? Libre, definitivamente. Lo más doloroso del deporte. Las decepciones. ¿Sobre rueda o sobre hielo? Sobre rueda 1000 veces, 1000 veces. No me gusta el frío. Si tuvieras que cambiar de deporte, ¿atletismo o tenis? Atletismo. Esta, bueno, creo que por ahí te puedo estar complicando un poco. Si tuvieras que escoger a una, patinadora artística, y te pongo estas dos opciones, Tania Romano o Lucía Limirac, ¿cuál escogerías? Tanya Romano. Pero si no me la pusiste en ninguna de las opciones, pero mi favorita es Deborah Sway. Ah, bueno, está bien que lo digas igual. Pensé que por ahí te iba a complicar un poquito más. Y esta, No, si me ponías a Deborah Sway hasta me lo pensaba, pero definitivamente Deborah Sway 1000 veces. bueno, la siguiente, Sara Locandro o Diana Portalanza, ¿a cuál escogerías? Ay, ay, A ay. las dos. No puedo escoger a ninguna. Sabía que con esa te complicaba. Eduarda, A las dos. llegando a la parte final, voy a decir que José Javier empiece diciéndote la plena de lo que él crea del deporte o algo que le haya pasado con relación a la entrevista que hemos tenido el día de hoy. José Javier. A ver, mi plena es que, bueno, hasta hace poquito no sabía absolutamente nada de patinaje artístico. Pero, sin embargo, yo siempre en un canal deportivo, pasándolo así rápidamente, veía patinaje artístico y me quedaba viendo. O sea, decía, ¿qué increíble Llama que es mucho la eso? atención. Claro, capaz que te habré visto y no, ni por enterado. Y yo te voy a decir la plena, Eduarda. Cada vez que cojo unos patines me voy al suelo. Soy un desastre. Soy un desastre. ¿Para qué Yo te mentir? digo la plena, el periodismo ecuatoriano solo le para bola al fútbol. Buenísimo, Eduarda. Te mando un abrazo y agradeciéndote por tu tiempo. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Así que te dejo con tus palabras de despedida a la gente que va a ver esta entrevista, Eduarda. Seguramente lo van a disfrutar mucho. Bueno, gracias a todos por haber estado viendo esto. Espero que estas experiencias les ayuden y los incentiven a hacer deporte en general. Si eligen patinaje artístico, mejor. Me sentiría mucho más orgullosa. Pero en todo caso, el deporte es vida. El deporte es una forma de vida impresionante que vale la pena vivirla. Con altas, con bajas, así tengas más bajas, los momentos en que llega ese logro por el que tanto te has sacrificado, todo vale la pena.
Bueno, llegamos a la parte final, José Javier, tus palabras de despedida. Nada, encantado por esta entrevista, escucharte, Eduarda, tu emoción muy grande y espero muchos éxitos. Te mando un gran saludo y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos a la parte final. Esto ha sido todo del programa del día de hoy, Patinaje Artístico con Eduarda Fuentes. Nos vemos. Chao.